Hola Igor, te voy a invitar. ¿Estás ahí? ¿Cómo estás? Hola. Creo que te escucho, pero no te veo. A ver, dame un segundo. Ahí Mira, puse la cámara. No debería estar. dame un minuto, por favor, que se me pegó algo. Ahí te veo, Dale. te veo. Dame un minuto que se me queda pegado algo y... ahí. Voy a conectar el audífono para escucharte mejor. Dale, perfecto. Va un poquito malo mi celular. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho bien. Bien, ya. Bueno, muy buenas noches a todos. Por aquí les habla Bastián y vamos a iniciar una nueva entrevista en Cavilación Poética, un espacio en donde recordamos a todos esos espíritus inquietos que alguna vez transitaron por estos adoquines y que en este momento nos susurran a través de las desgastadas páginas de los libros. El día de hoy me acompaña Igor Venegas, él es poeta, y para comenzar te quiero dar las gracias por tener la amabilidad de participar de esta entrevista y también de poder compartir toda esta hora que tenemos aquí juntos en Cavilación Poética. Así que en primera instancia, muchas gracias, Igor. No, a ti por la invitación. Sí, se agradece harto que abran espacio a decir para que uno hable un poco de lo que hace. Para comenzar, generalmente yo hago esta pregunta y te la voy a hacer a ti también. ¿Qué es poesía, Igor? Bueno, esa pregunta tiene muchas respuestas, la verdad. Yo creo que hay tantas respuestas como poetas, pero en lo personal, eh, a mí me pasa que la poesía la entiendo por una parte como un lenguaje, claro, como lo más obvio, pero también como un espacio en el que uno puede adentrarse. Y es el espacio de lo sensible, o sea, de decidir entender el mundo a través de lo sensible, de la expresión de lo que a uno le provoca, de lo que como de cómo te pega el mundo, en el fondo. Y es un espacio en disputa, es un espacio como es el espacio del lenguaje, es un espacio en disputa donde uno se adentra y se atreve en el fondo como a tratar de ser parte de ese espacio, de alguna manera. Es un discurso, al fin y al cabo. Pero es como, vamos a decirlo así, como una suerte de trinchera, donde uno decide eh, tratar de hacer algo con los elementos que te entrega. ¿Por qué comienza ese camino, esa decisión de entrar en esa trinchera, Igor? ¿Qué pasa en tu existencia? ¿Cuál es la causa que te lleva a empezar a caminar por este espacio? Es largo, ¿eh? O sea, yo pienso que tiene que ver con, claro, con cómo te pega el mundo. O sea, el mundo a todos nos va golpeando y no, para bien y para mal. O sea, uso la palabra golpe como en un sentido como más ambivalente, pero eh, recuerdo, claro, desde niño sí un tema, una sensibilidad sobre todo por la escritura y por el cine. Un tema como que me llegaba fuerte y desde entonces como que siempre quise estar como de ese lado. O sea, sentía como que ahí es donde tengo que estar. Y claro, una vez ya creciendo y conociendo más gente, fui conociendo a través de amistades, claro, el tema, la literatura misma y la poesía, como sobre todo, claro, me acuerdo que me pegó muy fuerte cuando estaba en el colegio el tema de la poesía de vanguardia. Y ahí, claro, como que sentí como una admiración muy fuerte y siempre quise estar ahí. O sea, no sé si siempre escribí,
pero siempre fue como un lugar que admiraba mucho y que, claro, lo estudiaba, lo enseñaba en los colegios y siempre fue como un lugar donde quise estar. Y claro, ahí en ese tanto de querer estar empieza el ensayo y error, si seré capaz o no seré capaz yo de ser parte de ese mundo, de poder crear objetos a través de las palabras. Y hay un ensayo y ese ensayo y error va avanzando bañado de fracaso y de momento en que uno como que dice, no, parece que no es para mí. Pero hay una insistencia recurrente, o sea, tras tantos como intentos, en algún momento parece como que uno va encontrando, no sé si es su lenguaje, no sé si uno puede hablar de su propio lenguaje, porque la verdad que el lenguaje que uno construye la poesía también es a base de otros lenguajes, pero ahí está donde como que yo siento que al final al cabo me he explicado mejor el mundo que en otras trincheras. Dícese la historia, dícese, no sé, la ciencia exacta. A mí quien más como me ha hecho sentido en esto es el discurso poético. Y a través de ese discurso poético, ¿cuáles fueron los primeros poetas que tú leíste, con los cuales te fuiste encontrando? Así como que me pegaron fuerte, bueno, está Thomas Harris, que fue mi maestro en el 2012 en el taller. Carmen Berenguer fue una poeta que también me agarró muy fuerte cuando la leí, cuando estudiaba letras. Me acuerdo que una profesora me dijo, ya, tú me escribes un ensayo sobre este libro, que es La Gran Hablada de Berenguer. Y en ese, claro, me hizo trabajar a media asta y fue un tema como que ahí yo como que me sorprendí con el tema de cómo usaba el lenguaje y cómo usaba temas Mm. tan fuertes, tan dolorosos, como el tema del cuerpo de la mujer, y lo construía, o sea, construía poemas con eso. También, bueno, y Harris, lo que me gustó mucho de él era esta cosa de estar leyendo y estas múltiples referencias al cine, al que en alguna vez fue lo que nosotros llamábamos cuando era más chico el cine B, así que era como esto, ahora a veces le dicen cine arte, no sé, ahora que falleció David Lynch, aparecen estos personajes de las películas y que eran referentes que para mí eran conocidos. Yo veía el cine de Lynch, no sé, o vi la saga de Alien y leía poemas donde aparecían personajes o escenas referentes. También fue muy fuerte, claro, esta manera de construir un lenguaje a base de ocupando personajes del mundo del cine como referentes. Y un poeta que, claro, que me gustó mucho, y yo creo que ahí, cuando lo leí, me encantaría escribir como él. Es un poeta que se llama Morales Monterríos, que también es chileno, que escribió, aquí tengo el libro que lo traje por lo mismo, se llama Príncipe de Chile, que lo sacó Cuarto Propio hace un par de décadas ya. Y ahí yo me acuerdo que lo leí, era como, yo ya estudiaba letras en ese tiempo, y era como si escribiría como él, así me encantaría lograr como la escritura que logra en ese libro, creo que no así en otros, pero en ese eh, lo encontré maravilloso. Como que eso, hoy día también sigo leyendo, claro, hoy día hace un tiempo me pegó muy fuerte Elvira Hernández, hace un tiempo, la encontré muy, muy potente como escritora y como persona, tuve la suerte de conocerla y me ayudó con mi libro. Eh, ¿Quién más me ha gustado harto? Bueno, he hablado puro de poetas chilenos. Hace unos años descubrí también a Dorotea Lass, que es una poeta norteamericana actual, muy entretenida también, me gusta, pero ahí es distinto como la poesía nacional que me agarró fuerte. ¿Qué es ser poeta, Igor? Uf, yo lo tomo en este caso solo como, claro, insistir en el tema de la escritura poética, de, mm, vamos a decirlo así, de jugar con, no solo con el lenguaje, sino con la realidad misma, con la historia, con el acontecer, vamos a decirlo, mundial o local, y cómo ese acontecer te llega desde a lo personal, y cómo eso personal es esa conexión como con el mundo y lo que uno siente, uno la convierte en palabras, o sea, y en un discurso, más allá de solo palabras, o sea, en una postura frente a ese acontecer. Me gusta
pensarlo así, como en el fondo, es una persona que está siempre pensando y pensando cómo yo convierto esto en lenguaje y soy capaz de decir específicamente lo que siento, lo que me pasa, lo que pienso sobre esto, y como el lenguaje en sí es imperfecto, busco la expresión más perfecta que tenga la capacidad de realmente traspasar al lector eso que yo sentí frente a lo que estaba pasando, viendo, viviendo, no lo sé. ¿Sí? Entonces el poeta en sí, claro, es alguien que está constantemente buscando a través de la creación del lenguaje, en el fondo como de buscar una combinación para lograr hacer sentir algo que él sintió o ella sintió. Él. ¿Será una especie de reflexión estética? Sí, por supuesto que sí, claro, la estética está ahí. O sea, la estética, la política, lo social, esa reflexión tan... Lo que creo yo y que me gusta mucho, yo creo que pasa en todas las artes, yo hablo solo como desde el tema de la escritura, pero que se mezcla lo social, lo político, lo estético, está todo en ese discurso, está ahí. Mm, Por ejemplo, hay muchas formas o definiciones que se han dicho sobre lo que es la poesía. Bueno, eso tú lo debes saber como eres profesor, ¿cierto? Y se habla sobre todo desde el punto de vista de los griegos, ¿no? De la poiesis, de la creación. Y mi pregunta va, ¿el poeta tiene un código moral frente a la sociedad o solamente sería una escritura estética a partir de sentimientos interiores, hablando desde la poesía lírica, ¿cierto? Ya de algo más moderno, porque cuando hablamos de la poesía épica, que buscaba otras cosas, ¿cierto? Buscaba de alguna forma resaltar una nación a partir de un acontecimiento concreto y también de hablar de sus dioses, como con temas incluso con temas relacionados a la sabiduría, a los dioses. Y los poetas líricos es más algo más ensimismado, ¿no? En ese sentido, ¿tú crees que el poeta tiene que ser de una forma en específico frente al mundo o solo se trata de la escritura? No, mira, no creo que haya un deber ser, no creo que exista ese deber ser, porque hay, ha habido en la historia, ya que mencionas, como harta discusión entre poetas por esta suerte como de moral de tener que hablar sí de ciertos temas y de otros no, o de lo superficial que puede ser algo y que en el fondo esa superficialidad te lleva como a ser parte de no, una clase social o en el fondo una tendencia política. O sea, pero yo creo que toda poesía siempre es social, o sea, el mismo hecho de estas poesías como listas que menciona, el marginarse de temas de contingencia, por ejemplo, también es una actitud política, o sea, es una acción política. Cuando tú te marginas y dices, no, yo quiero hablar solo de la belleza y ser una estructura perfecta a través del lenguaje, también es un acto súper político que alguien está tomando. Pero sí en lo personal, y yo creo que tiene que ver ahí con como mi formación como lector, como estudiante, como persona, yo no entiendo la escritura fuera de lo social. Pero ese soy, o sea, y me sumo a otros escritores que son muy sociales, pero, pero no creo que exista ese deber ser, como que esta es la, no, esta es la que me tocó a mí, por la vida que me tocó a mí, y por las decisiones que tomo, y por la postura, y por, insisto, la trinchera que asumo, es la poesía que entiendo y cómo la concibo. O sea, lo mismo, por ejemplo, hay poetas que no son sociales, que sí son de mi agrado, o sea, como, y los veo, son poetas muy buenos, algunos han tenido premios nacionales, y no tiene que ver como con esa obligatoriedad, que a veces siento que uno recae en eso, o sea, en como que, como es una trinchera, esto es, y no existe otro, y el otro es, no sé si mi adversario, mi enemigo, mi otra edad, pero
sí es como la entiendo yo. O sea, ya me lo han dicho alguna vez por otras decisiones, no sé, armar un corpus de lectura una vez y una persona me dijo, sí, el corpus está muy bueno, pero existe literatura que no es social. Y claro, y yo me daba cuenta, sí, es mi línea. Por ejemplo, el poeta Humberto Yas Casanueva dice en la antología de la poesía chilena nueva que compiló Torta Anguita con Bolivia Teitelnbu. Él tiene en el principio, antes de los poemas, dice: la poesía es un acto casi religioso para mí, algo arcano, un enigma. Él lo veía como incluso como algo místico. Por eso que te hacía esa pregunta, como para englobar también ese tipo de llevar la escritura a un plano mucho más allá del estético. Igual que tú como Rosamel del Valle o Gustavo Osorio, estos poetas que atacaban cosas más psíquicas, en un lenguaje que quizás no era métricamente correcto para tú, bueno, una persona que escribe sonetos, ¿cierto? Que ya hay gente que dice, no, si no es soneto, no es poesía. Y Claro. claro, entra esta vanguardia, Vicente Huidobro, y empiezan a atacar incluso una forma que tiene que ver más con el inconsciente, una cosa casi psíquica, si se quiere, psicológica, en donde incluso Rosamel del Valle decía que Gustavo Osorio era un poeta tan valiente que se adentraba en su parte más honda de su alma, decía él. Teniendo esto como introducción, hay escritores que me han dicho, yo lo hago de forma terapéutica. Para ti, ¿es algo terapéutico? Mira, no sé si hace poco salió han salido como ya varias lecturas del poemario que escribí, que publiqué, y dentro, creo que hay como de las reflexiones, de las reseñas que se han hecho, se habla de que yo pongo como la poesía casi como una suerte como de sanación a una historia, ¿ya? Como a la vida, en el fondo la poesía como un bálsamo para un poco atajar un poco ciertas amarguras. Y hace un tiempo salió una nueva reseña de un amigo que se llama Marcos Arcaya, donde él, me encantó porque él reniega y se enfrenta a esas voces que hablaban del libro de esa manera. Él dice, no, el libro es pesimista. Este poemario, La Cancerbera, es un libro con una visión pesimista sobre los temas que aborda. Aquí se acaba, aquí no hay esperanza, y en el fondo contradice, y se atreve a contradecir un poco, porque el libro está epilogado por Elvira Hernández, y Elvira es quien en algún momento habla de esta sanación. Y él se atreve y contradice esa lectura, y me gustó mucho porque, en cierta manera, yo no entiendo, o sea, no entiendo, voy a hablar de este libro, eh, no lo entiendo como una terapia, una sanación como hacia mi experiencia. Para nada, es totalmente un discurso que aborda contextos sociales, históricos, sociales, de los cuales yo veo como, y voy a decirlo así, como que el mundo nos ha pasado por encima. Y la escritura en sí es casi como para, o sea, o sea, por una parte, dejar el registro y también como el registro no solo de que esto pasó, sino de que nosotros seguimos acá, estamos acá y somos una voz que está presente y que por más que la derrota sea como nuestra constante en la historia, aquí estamos, aquí seguimos, no es una voz muerta. Entonces, claro, entiendo así, me acuerdo harto cuando me hablas del tema como terapéutico de Jodorowsky, que él planteaba como el arte como una cuestión terapéutica, sanadora, el arte para sanar. Tampoco soy quien como para venir a negar, si la verdad que él tiene harto más trayecto que yo, y lo admiro bastante, la verdad. Eh, Se me fue a mencionarlo. Yo creo que de las primeras artistas así que me llamaron la atención mucho fue él. Yo creo que él es el primero, así como que leí como sus cómics, después un par de sus libros, sus películas y sí, estaba. Está dentro de lo... Él fue el primero que me marcó. Pero en ese sentido, claro, sí, entiendo que el arte puede ser sanador, puede ser terapéutico, no, puede servirnos también para pensar en, pero
insisto, como yo lo entiendo a través, claro, de la cancerbera, no, es un discurso de una voz activa que sigue existiendo y que está acá y que se tiene que, o sea, la idea es que se lea y que se escuche. Ya que hablaste de Alejandro Jodorowsky, él, como dices tú, en un momento de su vida, él dice, si el arte no es para sanar, no sirve para nada, ¿cierto? Entonces, él se dedicó a hacer psicomagia, a hacer otro tipo de cosas. De hecho, él dijo, mira, parece, decía él, que la poesía no hunde más, porque de alguna manera, decía, con los amigos que se juntaban en esa época aquí en el Parque Forestal, cuando él nombra a Enrique Lin, nombra a Chico Molina, a Teófilo Cid, a todos estos escritores de esa época, él dice, mira, con la poesía tú puedes decir cosas, pero no hay ninguna solución, ¿cierto? O sea, tú escribes, tú dejas ahí, pero ¿qué pasa? Dice que no apuntamos a nada, no apuntamos a mejorar algo. Qué bueno que hayas puesto a él como una referencia, porque es muy interesante eso. Sí, igual yo siempre pienso, porque, claro, siento como te decía, yo creo que él es el primero, así que yo leí, que vi su obra y que me marcó también. Claro, cuando él hace esa reflexión, igual él la hace ya después de haber dado varias vueltas al sol, o sea, me refiero a que Jodorowsky esto ya es mirando hacia atrás. ¿Qué hice, yo creo, con mi vida? ¿Qué hice con mi obra? ¿Qué hice con mi arte? ¿De qué? ¿En qué estoy ahora? Claro, pero después de que ya vivió todo, claro, él decide este camino eh, que no deja de ser interesante, pero es una persona que hizo todo lo otro antes ya. O sea, ya. Entonces, claro, miro hacia atrás y quizás le doy un nuevo sentido, pero después de haber experimentado todo lo otro. O sea, él estuvo ahí, eso es innegable, con grandes poetas como la misma Estela Díaz Barín, Enrique Lin. Estuvo con los grandes también, con grandes voces, y los vio hundirse. Entonces, claro, si tú ves que la mitad o más de la mitad de tu generación, de tu grupo de escritores con los que compartiste de artistas, está pobre, está muerto, es alcohólico, claro que vas a querer resignificar quizás esto, o sea, porque, claro, es que no deja de ser, o sea, siempre se dice, o sea, escribir poesía es hablar con los muertos y eso tiene muchas, o puede tener muchas interpretaciones, o sea, desde, claro, jugar con las palabras de los otros y todo eso, pero también el tema es meterte en la pata de los caballos, o sea, es meterte en lo sensible y, y trabajarlo de tal manera que no hay cuerpo que aguante. Eso no deja de ser un tema, o sea, la poesía en sí es meterte en espacios demasiado, muchas veces dolorosos. Y ahí, claro, pues la mayoría cae en el camino. O sea, ¿quién se atreve o quién aguanta una vida en el fondo de dolor? Es un tema. Y claro, y yo creo que Jodorowsky lo hace un poco mirando desde ahí. Tal cual, justamente tuviste un buen ejemplo como de Estela Díaz, que bueno, hay un documental de ella de la colorina, ¿cierto? Donde vi una muerte muy trágica. Y claro, de la generación, estamos hablando del 38, del 50, donde había una cantidad de escritores muy interesantes, de la cual yo me siento bastante fanático digamos, de esa toda época. Entonces, por eso te hacía el énfasis. Esos poetas tenían como una magia diferente, ¿no? Vivían poéticamente, como diría Jorge Telier, pero ¿qué es vivir poéticamente? Y esta pregunta también te la hago. ¿Tú qué entiendes por vivir poéticamente? O sea, hay gente que vivió la poesía, que literalmente la vivió. El mito desde Rimbaud en adelante está de este poeta que vive por y para la poesía. Se convierte en un mito y en un deseo de muchos. Yo o sea, no lo puedo, o sea, en mi caso yo no lo vivo, o sea, soy profesor, como te decía, yo trabajo, me levanto todos los días a las 6 de la mañana, trabajo, llego a mi casa todos los días a las 6 de la tarde, tengo una rutina y robo tiempo para poder escribir, literalmente, le robo tiempo a la vida para poder escribir, para poder pensar y para poder leer. Pero hay gente que se la juega por esto y no sé si hablar de que sea admirable, bueno, pero está la misma Estela Díaz Marín, ella
se la jugó por ser poeta de tomo y lomo y murió en las reglas de ese juego, que es trágico. O sea, es un mundo bohemio, es un mundo de dolor, de pena, de estar constantemente pensando y sintiendo cuestiones dolorosas. Entonces, en ese sentido, claro, ella es de las personas que se la jugó por esa vida poética. Hoy día no quedan, pero quedan pocos. O sea, personas que, porque aparte el mundo en el que vivimos ha vuelto muy difícil ese tipo de vida. O sea, la vida del artista se habla mucho del concepto del arte como hobby. Entonces, um, se ha vuelto difícil esa forma de asumir la realidad. Lo digo desde mi trinchera, de, como insisto, desde que soy una persona que trabaja y que tiene que buscar y crear tiempos para poder leer, pensar y escribir. Pero sí, hay gente que lo ha asumido y se vuelve el mito. O sea, si tú lo ves, la Estela Díaz Marín para nosotros ya es un ícono. O sea, es un ícono de la poesía, es una persona que vivió y murió por y para la poesía, así como lo hizo Rimbaud. O sea, ella es como casi nuestro Rimbaud. Mm. Claro, desde ese punto de vista, nosotros como chilenos tenemos varios ejemplos. Eduardo Anguita, Teófilo Sidre, Raúl Arena, Enrique Gómez Correa, incluso mismo Jorge Cáceres muere suicidado, se suicida, ¿cierto? Entonces, Omar Cáceres también, que lo encuentran ahí tirado en el río. Entonces, como dices tú, aparte de un hito, se transforma también en una especie de leyenda casi prácticamente, como que todas estas personas, antes creo yo, no sé si tú tendrás la misma apreciación, y me parece que antes de leerlos, ¿cierto? Son más como personajes, así como un personaje, este hizo tal cosa y yo siento que pocos se leen, ¿me entiendes? O sea, enfrentarse a la obra, porque tuve Enrique Lim, del mismo Eduardo Anguita, de la misma Estela, yo no sé si realmente la leen, ¿cierto? Porque una cosa es el personaje, que no sé, eso es una foto, pero otra cosa es enfrentarte a la obra, y Claro. eso requiere atención. En ese sentido, ¿tú qué apreciación tienes respecto a la lectura de la poesía? ¿Tú crees que sabemos leer poesía? No, para ¿Tú, nada. Ahí te voy a hablar primero como profesor, que ahí yo siempre dentro de mi discurso, cuando hago clases, está en el volver a la poesía, la necesidad imperiosa de que se vuelva a leer y a entender la poesía. Me refiero a la escuela y algo que lo discuto con mis estudiantes y es una discusión bien interesante. O sea, porque yo siempre digo, a ver, levante la mano cuando yo, creo que es primera clase que hago siempre en el año, ¿quién lee poesía? Y nadie, o sea, no hay nadie. Después, quien lee por gusto, porque yo digo por gusto, por goce, porque me gusta, ya, y ahí aparece más, hay lectores, no somos un país más lector, creo yo. Yo creo que hay lectores, pero la narrativa nos comió. Pero claro, que lee poesía nadie. Entonces, eso es una parte. Y lo otro, voy a también a citar a un amigo que también es poeta, el Rafael Farías, que hace un tiempo me invitó a leer a Pichilemu, una feria que había del libro allá, el año pasado. Y en las conversas que teníamos en algún momento, él me decía, es que nadie se está leyendo entre nosotros mismos, me dice, nadie se lee. O sea, los poetas, tú sabes que existe una poeta que se llama de tal nombre, que ahora está escribiendo, pero no la has leído, sabes que... Y hablamos de eso, o sea, menos mal ahí intercambiamos libros y me obligué a leerlo a él y él también se obligó a leerme a mí, pero, pero es un tema de verdad que yo creo que ni siquiera el mismo mundo de la poesía se lee mucho, hay mucho ego, hay mucho personaje, que ese es otro gran tema, del tema de que a veces hay más que son más personajes que poetas, pero son más conocidos por una personalidad interesante que puedan tener de pavos reales, que hay mucho. Pero claro, yo creo que nos leemos muy poco. Y ese me parece como más, una cosa es que la sociedad no lea poesía, ya que es un tema, y el otro es que los mismos poetas tampoco nos leemos muy poco entre nosotros. O sea, ahora yo creo que en Chile se está escribiendo mucha poesía. Yo, desde que tuve, o sea, me atreví y tuve la suerte de publicar, eh, la editorial me llevó a estas ferias por la Primavera del Libro, la Furia del Libro, y estas ferias como de poesía, de literatura, me refiero, de editoriales independientes, y se está escribiendo harto. Hay harta gente que se está atreviendo a escribir, hay harta poesía, dando vueltas, hay buenas propuestas y todo eso, pero en sí, de leernos entre nosotros y el mundo,
yo veo muy poco. Y ese es un tema. Es un tema, no sé a raíz de qué se dará eh, que no nos leemos entre los que estamos escribiendo. Sí, eso es cierto. Mm. Tú hablaste de que tenías muy poco tiempo para escribir y leer. ¿Cómo, cómo tú organizas tus lecturas, tu escritura para, aunque tú me digas, tengo que robar tiempo, ¿cómo lo haces? O sea, el tema, la idea de robar tiempo fue maravilloso, porque yo me acuerdo que yo cuando estaba, yo siempre creí en la cancerbera, como que era un libro que tenía que estar escrito y tenía que estar publicado. Y en esa, como en ese creer, empecé en algún momento, cuando ya empecé a ver que el tiempo avanzaba y que yo seguía sin publicar, siendo una persona que lee y escribe hace tiempo, dije, voy a buscar a alguien y literalmente para que me diga si esto, si en lo que yo escribo hay poesía o no. Porque, claro, una cosa es lo que yo veo, pero necesito Ujú, a alguien, una voz experimentada. ujú. Y ahí busqué a Elvira Hernández. La busqué hasta que vi que ella hacía clases en un diplomado online y me matriculé solo por ella. El diplomado en sí me importaba un soberano rabo, pero quería tener clases con ella, que eran 3 sesiones, si no mal no recuerdo. Y en esas sesiones, claro, ella me leyó y, claro, tuvo muy buenos comentarios para el libro. Entonces yo me agarré de eso y le dije, Elvira, necesito que me ayudes porque llevo 7 u 8 años estancado con este libro, no lo puedo terminar. O sea, tengo la idea, tengo una parte escrita, me acuerdo, y no puedo, no estaba, literalmente no sabía cómo, o sea, tenía la idea, tenía todos los apuntes, pero no podía sacar el texto que quería sacar. Y ahí ella se reunió conmigo una vez en un café. Me dijo, ya, lo voy a leer y vamos a conversar. Y ella me pregunta, ¿cuándo escribes? Decía, ya, en la noche, después, a veces en las noches, a veces los fines de semana. Y a veces, pucha, dije, esto, no sé, le dije, me da un poco de vergüenza, pero a veces lo hago en el trabajo. Soy profesor, que entonces los momentos en que no hago clase, cuando tengo que preparar, no sé, pues mis clases, hacerlas yo, revisar pruebas, cosas así, trabajo de profesor. Eh, a veces hago ese trabajo muy rápido, porque ya me manejo en eso, entonces luego me dedico a escribir. Y escribo en el trabajo cuando estoy ahí, y me dedico y reviso y todo. Y ahí ella me dice, ¿sabes qué? Es que los poetas, me dijo, somos ladrones de tiempo, le robamos el tiempo a la vida. A veces, yo también soy papá y me decía, uno le roba tiempo de la familia, de los hijos, de la casa, roba ese tiempo y lo ocupa para escribir. Y es porque el tiempo de la escritura no está definido en el organigrama, vamos a decirlo así, de la vida moderna. El ocio es mal visto, el ocio es solo ocio. El ocio no es visto como una cuestión productiva, ni la lectura es visto como una cuestión productiva, ni la escritura tampoco. Entonces, no está cuantificado en el orden de la vida. Y ahí es que a mí me gusta esa idea de escribir en cualquier momento. Tratar siempre de o estar escribiendo o estar pensando en el momento menos oportuno, pero hacerlo siempre. O sea, no tengo un tiempo, no sé, un tiempo que yo viví con un amigo que era escritor, ya lo mencioné, Marco, y él escribía todas las mañanas, se levantaba y era el momento, me acuerdo, cuando vivíamos juntos, que estaba más lúcido y en ese momento él escribía. Y yo a veces estaba durmiendo y empecé y escuchaba el computador que teclear y después él balbuceaba lo que escribía y lo repetía y lo escuchaba. Era muy, claro, en ese tiempo él era muy, ¿cuál es la palabra? Bueno, pero Disciplinado puede ser, ¿no? disciplinado, eso era, sí, muy disciplinado. Yo no, yo a veces escribo en la mañana, a veces en la noche, cuando voy a veces ando caminando y tengo una idea y tengo que detenerme porque tengo que escribirla y pensarla porque se me va a olvidar. Y después lo que suelo hacer, bueno, ahora con este tema de los celulares, porque antes tenía, bueno, todavía lo ocupo igual, una libreta, pero ahora con el tema del celular se me ha facilitado que cuando tengo una idea la escribo, me la envío por correo y después la trabajo y la voy depurando en el computador. O sea, no me gusta mucho el celular para trabajar ni nada, sino que lo hago como libreta, en el fondo, lo ocupo como libreta y me envío todo después y lo vuelvo a trabajar.
Pero claro, es decir, como cuando el tema de robarle el tiempo a la vida nomás, o sea, cuando hay tiempo. Ahora mismo, por ejemplo, para los profesores las vacaciones de verano son una maravilla. Tengo 2 meses para leer y escribir. Y en ese sentido, claro, hasta ahora he estado más leyendo que escribiendo, pero sí he leído cosas muy entretenidas. Y acá hablaste de la lectura, Igor, yo me he encontrado en la situación de hablar con poetas que me dicen, no, mira, yo no leo nada, yo solo escribo porque me contamino. Y no me gusta leer. ¿Tú crees que es necesario leer para escribir? Y totalmente, o sea, no se entiende la escritura sin lectura. O sea, y eso de que es ese concepto que ocupa de contaminarse, eso es la escritura. La escritura es un proceso tan extenso que ahí yo recuerdo un profesor que sabía mucho de poesía, que es Naín Nómez, que es poeta también. Sí, Cuando él hacía clase de poesía, él hablaba a pito de una anécdota, mira, y era una anécdota muy buena que él nos contaba como estudiantes de letra. Él decía que una vez Pamela Giles fue a su oficina, la ¿Mm? periodista, y que ella había sacado ya, no me acuerdo si un libro, 2 libros, y se lo había pasado a él para que él le escribiera una reseña. Y él la recibe, él lo lee, él dice, yo leí el libro de la señorita, dice ya. Y que cuando ella va a pedirle, le explica que en el proceso de escritura hay etapas, que la primera etapa es un aventurarse en la escritura, como de pensar que uno por sí solo puede ser creativo, pero la verdad es que no está escribiendo absolutamente nada. Que luego venía una etapa que era la imitación, si mal no recuerdo, que uno empieza a tratar de copiar otras voces poéticas y que después de esa copia parece que uno, como que él sentía que uno podía encontrar una voz propia, pero habiendo pasado ya una etapa de experimentación sin generar nada, una copia, y posteriormente, claro, uno podía encontrar una voz poética. Y que claro, que cuando él la atiende y le dice, bueno, tu libro lo leí y todo esto, y no escribí nada porque ni siquiera llegas a la primera etapa. O sea, esto ni siquiera es un balbuceo, o sea, era basura. Entonces, en eso de ese proceso es imposible pensar en una escritura que nazca solo de la experiencia, o sea, para eso uno se dedica a escribir noticias, o sea, acá estamos hablando de escritura poética, y la escritura poética se basa en entender que el lenguaje también tiene una historia de experimentación, de postura, de sonoridad, entonces hay que hacerse cargo de esa historia cuando uno escribe. Yo, en lo personal, me demoré harto en publicar porque sentía así abiertamente que no estaba haciendo, no estoy diciendo que mi libro sea algo nuevo, para nada. Yo creo que mi libro es heredero de la poesía de los años 80, que son mis grandes lecturas, pero me demoré mucho porque sentía también que no estaba haciendo algo interesante o que pudiese ser, así como, no sé si digno de un lector es la palabra, pero en el fondo un aporte a esta discusión, a este espacio que te decía que es la literatura, o sea, la poesía, esta trinchera, no sentía que era un aporte. Entonces, el libro se demoró 10 años en salir, hasta que yo sentí, sí, yo creo que ahora ya, sí, ahora algo hay. Ya que tú dices eso, yo a ti te vi con una poera de Sepultura, ¿no? Del Roots. Ah, sí, me encanta, sí. Sí. Y yo generalmente hago esta comparación. Yo en un momento escuché mucho thrash metal, muchos años de mi vida, bien enfocado en el metal, y yo me daba cuenta que los músicos que iban saliendo, cuando eran bien, escuchaban harto metal, harto thrash, los veía tocando después, y era una cosa impresionante. No así pasaba con los que escuchaban poca música. Claro, podían tener una técnica bien parecida a Steve Vai y ese tipo de cosas, o Dream Theater, pero no pasaba que podían encarnar la esencia del thrash. Por eso te hago esa comparación. Cuando yo veía que el tipo era un conocedor muy bien de la música, cuando él se expresaba era casi tomando esa alma de la cuestión.
Entonces yo, al igual que tú, creo que es muy necesario la lectura y yo le he dicho a esta gente, y yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, porque mejor escribe un diario de vida si tienes tanta necesidad de escribir, ¿no? No es necesario que lo llames poesía, no es necesario. Claro. ¿No? Y la poesía en sí, como te decía, es un espacio, vamos a decirlo así, es un espacio donde está el lenguaje, no es el dueño, no es la dueña del lenguaje, pero es donde el lenguaje ha llegado a sublimarse de manera que no ha podido hacerlo así otras artes, no sé, la narrativa, no voy a empezar en esas discusiones de poesía o narrativa, la narrativa, eso, encasillar hoy día es complejo, yo siento, hablo claro de la poesía porque es como el lugar del que me aferro, pero en sí la literatura hoy día, que es claro, vamos a hablarlo como no la dueña, pero sí la que ha decidido en el fondo cuestionarse el lenguaje, hacerse el lenguaje y su rol dentro de cómo se percibe el mundo, hay que hacerse cargo de esa historia y hay que entender que existe y que todo lo que nosotros ahora vayamos a escribir, alguien ya lo pensó, ya lo intentó, tal vez lo hizo mejor de lo que lo estamos haciendo nosotros hoy día. Entonces, hay una historia detrás, muy, muy extensa. No vamos a poder leerlo todo, jamás. Imposible pensarlo así. Eh, pero sí tenemos la fe de que vamos a poder leer todo lo que queramos leer. Cuando tú escribes, tú, ¿cómo lo haces? ¿Tú eliges un verso libre? ¿Tú escribes en alejandrino, en soneto? ¿Para ti eso tiene mayor relevancia en tu forma de expresarte? Mira, la estructura en sí siempre está en la poesía. Siempre, siempre, siempre está. La misma, como dices tú, el mismo verso libre que buscó quebrar intencionalmente lo que había antes, que eran estas formas poéticas que eran estructuradas, igualmente tiene una estructura, una sonoridad, una repetitividad, tiene una lógica discursiva, una estética. Eh, y en ese sentido, cuando yo escribo, eh, generalmente trato de hacerlo como a partir de algo que me haga sentir. Y luego trabajo con lenguaje. Luego vuelvo y vuelvo y vuelvo 100 veces a lo que estoy escribiendo. Pero siempre parto como de una idea de algo que me hizo sentir mucho, puede ser dolor, puede ser lo que sea, pero que me hizo sentir, eso lo escribo y luego ahí voy a decirlo así como jugando con las palabras. Y voy y escribo y me desdigo y borro y vuelvo a escribir hasta que voy como armando el objeto que es el que más me da sentido y para dejarlo ahí, o sea, que me hace como que puede expresar de mejor manera ese sentir. No sé si te puedo como, a ver, mira, no voy a ser como tan autorreferente, pero tomando este poeta que te mencionaba al principio, que se llama Morales Monterríos, y él escribió este libro que se llama Príncipe de Chile. Y es un libro bien interesante que se toma como de varias ideas como de la cultura chilena, esta, bueno, esta famosa virgen que tenemos acá, que yo la vi en Chanco, cuando andaba alguna vez allá, y se toma de la idea de Lope de Aguirre, él, como su voz lírica. Él asume a este conquistador que entró en el Amazonas, el segundo que entró en el Amazonas, y que para el relato histórico él enloquece. Para mí, yo creo que Aguirre es el primero que se da cuenta que está en otro lugar y que trata de hacer un discurso independentista, pero bueno, para la historia él es un loco, el loco Aguirre, conocido como, y él lo pone como voz poética. Entonces él toma dos cosas acá, como parte de la cultura como religiosa, eh, eh, religiosa popular chilena, pone esta voz acá, toma muchas imágenes, está la araucana presente, los cantos, está escrito en un formato como de crónica, tiene este verso que yo lo encuentro maravilloso, dice, mira, y habiendo un soldado comídose un perro, murió aullando. Me acuerdo, cuando leía esto la primera vez, pensaba, ¿cómo llegó a esa idea
cómo llegó a ese lenguaje, y ahí claro, como que me pasó eso de que vi cómo confluían tantas cosas. La crónica de Indias, el lenguaje propio de las crónicas, eh, la historia de estos conquistadores que se adentraron en estos páramos que los superaban de una manera, o sea, se los comían, esta selva amazónica que se comió literalmente a las personas, y cómo él llegó a tratar de hacer ese sentido con el territorio chileno, la cultura popular chilena, y pone esta idea de que, claro, como estos se morían de hambre y comieron, lo menos que comieron fueron perros, porque se habían comido ellos mismos, y esta idea de morir aullando, que la encuentro hermosa. Entonces ahí a mí me pasa eso de cómo querer trabajar, a eso voy, como cómo querer trabajar la escritura, y es esta mezcla de ideas, sentidos, discurso, eh, una postura política, social y cultural firme, o sea, en el fondo pararte como esta va a ser mi trinchera, pero ¿cómo hago que confluyan tantas cosas? Entonces, ahí entiendo un poco la idea de la escritura poética, voy a decirlo así, como una suerte de collage. Hacer un collage, ir superponiendo cosas y que en algún momento esta imagen tú la vas a poder ver y te va a cobrar el sentido que quieres que cobre. Te lo va a cobrar a ti, no sé si lo va a asumir así el lector. También eso es otra cosa que pasa harto, como que uno le encuentra un sentido y, y otro no se lo encuentra. O sea, y ahí está el tema que te decía que hablábamos al principio, de que en el fondo yo busco una cuestión, o no sé si lo hablamos o no, la verdad, es que yo busco crear algo y que el lector va a asumirlo de otra manera, quizás. Me pasa. ¿Verdad? No deja de ser una linda lectura. Tú me has hablado de lo social y yo no pude no recordar esta literatura chilena que tenemos como de los marginados, como Armando Méndez Carrasco, Alfredo Gómez Morel, el Luis Cornejo, ¿cierto? ¿Tú te sientes influenciado en ese tipo de escritura también, aunque sea narrativa, Yo creo que sí. donde te muestra como esa más Sí, tenebroso de, digamos, del ser humano? sí, sí, o sea, totalmente. Voy a hablar, o sea, dentro de la narrativa, claro, un narrador que en su momento, bien social, el mismo Manuel Rojas, me agarró muy fuerte, me influenció harto. Yo creo sí, o sea, que también es muy social, que es la poesía de los 80. Ya eso sí ya lo había mencionado, que es la que yo me siento como, voy a decirlo así, heredero. O sea, tanto Mm. las mujeres de los 80, con todo el tema del cuerpo de la mujer, de lo que es ser mujer, de la violencia que viven, me pegó mucho porque ellas intentaron hacer un tema, un lenguaje propio y en parte creo que lo logran. Entonces, claro, ahí es creo como la poesía como que me llamó mucho la atención. La misma Elvira y Zurita y los poetas que de alguna manera hablan, se atreven a escribir en dictadura, también me marcaron porque eran poéticas muy contemporáneas. Entonces los encontré bien interesantes y cómo en el fondo eso lo hacían, lo trabajaban en lo que hablábamos recién, que es el lenguaje. O sea, cómo hacer un lenguaje desde el dolor, que tenga Mm. sentido y que no sea solo como una experiencia. Uy, tienes muchos gatos. Sí, disculpa que tengo cinco, disculpa, me están Ya, ya, molestando. no, No te estaba tengo uno escuchando. sí, entonces me hizo mucho sentido eso. Y de ahí, claro, salir a buscar escrituras que hablen desde, que sean capaces de hablar del dolor, pero como de traspasar eso al lenguaje. Y ahí, claro, esos son los escritores que a mí me han llamado la atención, que Disculpa, han pues tenido esa Juan Luis capacidad. Martínez también te llama la atención, ¿no? Como Juan Luis Sí, Martínez, Gonzalo Millán. sí, sí, Millán lo descubrí tardíamente, ¿ah? Juan Luis Martínez, yo creo que como estudiante de literatura tuve esa obsesión por encontrar y poder ver la famosa nueva novela y la tuve en mis manos, ¿ah? La pude ver, uno de los pocos tomos que hay. Eh,
tuve como esa, vamos a decir, esa obsesión por buscar de encontrarlo, entenderlo, qué quiso hacer este libro manual, sin... Ahí está ese tema también como de encontrar en algunos poetas que tienen que ver harto con ellos, esta escritura sin, vamos a decirlo, sin ambiciones. O sea, una escritura ambiciosa por sí misma, nomás solo en su lenguaje, pero no más allá. No querer quedar, vamos a decir, a la posteridad, y al final fue todo lo contrario. O sea, Juan Luis Martínez con este juego que hizo con la famosa nueva novela, se convirtió él mismo en un mito y en un personaje, siendo que yo creo que no buscaba eso. ¿Quién más me mencionaste? Ah, bueno, Gonzalo Millán. Millán yo lo descubrí tardíamente, el 2012, cuando alguien me mencionó en ese taller de Harry, yo no lo había leído. Y claro, ahí lo leí, y, oh, potentísimo, así. Muy, muy, muy potente como poeta, como escritor. Y Rodrigo Lira también yo creo que te gusta, ¿no? Sí, harto. Ahí está ese tema también de, claro, estos que son como íconos, que son personajes dentro de la literatura. O sea, Lin, por una parte, Lira. O sea, los poetas tienen eso que también construyen un mito de sí mismos. Algunos le dan harto énfasis a eso. Hay gente, y ahí está lo que dices tú, que algunos tienen más personalidad que poesía. O sea, como más imagen que poesía. Y también existe harto eso. Pero estos que hemos mencionado hasta ahora no, o sea, tienen el personaje y también tienen la poesía muy, muy, muy en alto. Claro, porque ponte tú, ha pasado también que se habla mucho que era Mistral, pero realmente, ¿quién salió Desolación o Tala o Poema de Chile, ¿no? Se habla como de una especie de guerrillera, pero digo, leamos los ensayos de ella y una mujer conservadora, ¿cierto? Incluso fue católica, entonces hay mucho, hay muy poca lectura también, creo yo, en ese sentido, ¿me entiendes? Por eso también te hacía esa, ese alcance. Sí, Mistral sí, dentro de lo que menciona ese conservadurismo, es la vanguardia misma, yo creo. Mistral, ahí, si hablamos en algún momento como de las voces de la poesía chilena, que son muchas, Chile tiene muy, muy buenos poetas, muy potentes, pero ahí en lo personal yo me caso con la trinchera de que la voz poética así de este país y que hay que leerla para entenderla y darse cuenta de realmente cómo metida en esos discursos conservadores en que estaba, pero entre líneas, Mistral veía un mundo moderno y lo anticipaba de una manera casi visionaria. O sea, ella era, yo creo que la cúspide está allá. No, nosotros no tenemos un pater familias que algunos asumen como que es Neruda para abajo. Yo creo que es Mistral para abajo. O sea, un matriarcado así potente en la literatura chilena. O sea, de ahí hacia abajo. Y ahí en ese descenso hay múltiples voces, múltiples formas de escritura muy distintas, sociales, políticas, pasivas también las hay, pero y muy buenas. Chile tiene muy, muy buenos poetas. Y como dices tú, hay que leerlos, o sea, y el llamado yo creo que en ese sentido con Mistral es a leerla hasta el cansancio, pero a darse cuenta de lo que hay ahí, que es mucho. Yo creo que hay gente, la academia sabe, la gente que está en la academia, se ha estudiado, se estudia todavía Mistral mucho en las universidades, y lo que es muy bueno, pero yo creo que de alguna manera hay que hacerle un favor a Chile y es bajar eso a la población común y silvestre que no está en las salas de la universidad. O sea, que existen otras lecturas de Mistral más allá de los piececitos de niño y de esta profesora rural abnegada, más allá de esta imagen, que ahí yo no sé si ella se hizo la imagen, yo creo que más se hizo esa imagen de ella, se creó una imagen como oficial para un país, se hizo una imagen que no se corresponde con quien realmente fue
cuando uno la lee y ve qué es lo que piensa o siente o que por lo menos los textos dicen, no es solo eso, es mucho más que eso. Entonces, como que falta todavía bajar un poco esa Mistral de ahí. Cuando me dices bajar a la poesía de Gara Mistral, o yo me tomo el atrevimiento de decir la poesía a una población más común y corriente, digamos, en el sentido de no conocer esto, yo creo que a mucha de la población común y corriente no le interesa tampoco esto, ¿me entiende? Entonces es como complicado porque si usted enfrenta a una persona, al menos yo he hecho el ejercicio varias veces, de hablar de estas cosas, a mucha gente no le importa y creo que no tiene por qué importarle tampoco. Hay gente que le interesa más ver morbosidades, TikTok, reality show, cosas que te enciendan la dopamina al tiro. Entonces, Esa creo que, es la famosa batalla cultural, pues. Ahí estamos. claro, eso es muy complicado, ¿me entiendes? Yo, incluso ya hablar de temas, incluso el mismo diálogo, si tú te das cuenta, que estamos teniendo nosotros, donde yo te pregunto y te escucho, también es muy poco practicado. Es vomitar mi monólogo en el sentido de decir, yo, es una cosa más, me parece a mí más desquiciada. Entonces, creo por eso es que es complicado la poesía llevarla al terreno de una persona que probablemente no le interesa, le da paja, ¿me entendí? O sea, da lata decir, me da lata, quiero, no sé, ver una serie autos quemados, tipo teniendo sexo, escuchando reggaetón, entonces, creo que, Sí, dale, Norma, termina, perdón. no, dale tú nomás, compadre. No, que entiendo, claro, que la cultura ahí, claro, cuando uno piensa en la cultura popular, la cultura docta, hay un momento, yo no lo alcancé a vivir, por ejemplo, pero se habla mucho de, no sé, que Neruda llenaba estadios para escucharlo. Y ahí había un tema político, sí, pero independiente del tema político, iban a escuchar poesía. Yo no lo viví eso, no lo sé. Los recitales de poesía que he ido y que veo más gente suelen ser festivales a veces, pero hay harto chiste con esto de los recitales de poesía y que llegan tres personas. Dentro de los mismos poetas hay mucha burla con eso. Y claro, el tiempo en el que estamos es un tiempo complejo o sea, por muchos flancos es que estamos como en una sociedad en que hace que esto sea mal visto. O sea, como cuando te hablaba del ocio como una cuestión que no tiene sentido, desde el momento en que tú ves el ocio como una cuestión egoísta y no productiva, y puedes pasar a llegar fácilmente a que el pensar es una cuestión no productiva. Entonces, es mal visto pensar, es mal visto eh, escribir sobre lo que se piensa, es mal visto conversar sobre lo que se piensa. La lógica que tienen estas redes sociales por las que nos estamos comunicando igualmente, no voy a decir que todo es malo, pero la lógica que tiene del consumo en función de un público y de yo darle al público lo que él quiere, no ponerlo a prueba, sino que, o sea, yo le doy, el público quiere ver desnudos, la cultura va a ser de desnudos. El público quiere un ritmo fácil, le vamos a dar ritmo fácil. Eso está operando, según yo, en todo ámbito, no solo en las redes sociales, no solo en Instagram, no solo en TikTok, no sé qué más, sino que la misma prensa está operando en la prensa, en la televisión y la misma literatura también está operando en esa lógica de darle al público, porque es la lógica del espectáculo. La vida se ha vuelto una suerte de espectáculo y está funcionando de esa manera. O sea, está escribiendo para el público. El público quiere estas novelas, a mí me encanta la fantasía, pero estas novelas fantásticas de desarrollo personal, cuasi como un poco un libro de autoayuda. Y hay una infinidad de libros que están saliendo y producen, y uno que con suerte, no sé, yo te voy a decir, tiene un tiraje de 300 ejemplares, de los cuales se vende 200, y es porque es tu círculo en el fondo de la gente que te lee, más unos cuantos lectores,
eh, no entra en esa dinámica. Y el no entrar implica varias cosas, el no querer. Una es literalmente como decir, esto es una trinchera de vida y ahí estoy yo y de aquí, bueno, hasta que alguien me convenza de que no es la trinchera correcta, seguiré acá y seguiré fortaleciéndome y también en el fondo disparando desde esta trinchera, que es un lugar que no está dentro del espectáculo, no entra en esa cultura. Yo no escribo para un público que sé que le va a gustar o que va a ser de fácil digestión. Y ahí, por ejemplo, ya que he visto como que han entrado hartos estudiantes acá, muchos de la gente que compró el libro fueron alumnos míos. Y lo primero que decían, profe, no entiendo nada, así como nada de nada, así como no, explíqueme, por favor. Y claro, yo decía, sí, porque es una escritura súper compleja y no te sientas mal porque yo a tu edad no lo habría entendido, o sea, lo tengo súper claro. Y es más, tal vez tú lo entiendas antes de lo que yo, si hacemos como un paralelo antes de que yo lo pueda entender o lo hubiese podido entender. Yo tal vez me tardé más en eso. Pero eh, el no pensar, y no he querido hablar de eso, pero ni siquiera en lucrar con esto. O sea, no, es un lugar donde tú solo vas a encontrarte con alguien. Y por ejemplo, este mismo encuentro aparece para mí de absolutamente de la nada. O sea, apareció porque nos encontramos en esta cuestión como por temas comunes, por la búsqueda que tú hiciste para preparar una lectura, y a mí me encanta leer en público, me gusta mucho, hay poetas que no lo soportan, que tienen mucho, conozco muchos poetas que no pueden, que escriben muy bien y que no pueden leer en público, a mí me encanta leer, yo creo que es porque también soy profesor, que tengo como eso, una arista que me gusta mucho, pero encontrándose a través de eso, es que se forma esta conversación y así quién sabe hasta dónde va a llegar esto, pero está en un espacio, estamos ahí, ¿viste? Estamos en el espacio que yo te decía que es el espacio de la literatura, estamos en la trinchera de querer conversar y hablar sobre temas que puedan surgir desde, en este caso, claro, la poesía, y no estamos en la lógica de que esto sea una cuestión masiva e infinita, ni dependamos de los likes, ni dependamos de... Aquí me está sacando una ganancia, vamos a decirlo así, dentro de la lógica del consumo. Y ahí es donde uno se... Bueno, y esa es la trinchera y es bueno que exista, y es bueno que se sepa que existimos, y es bueno plantear lo que pensamos sobre este mundo, este otro mundo, y esa es la lógica que a mí me gusta, o sea, como de esto. Aparece, se da, o sea, y aquí nadie está ganando más que el otro, nadie va a ganar algo, va a crecer, vamos a decirlo así, en ventas o en nada. O sea, no está, por lo menos por parte mía, de nada. O sea, el libro está ahí para que lo lean y si alguien quiere conversar sobre el libro, me parece interesantísimo. Eso es algo también que apareció, que ahí sí tiene bueno en las redes sociales, que me ha escrito gente para preguntarme por partes del libro. No entiendo esto, qué quisiste decir con esto. Y la verdad es que, por una parte, importa re poco lo que yo quise, porque la verdad es que el libro lo que importa es cómo te llega, pero igual a mí me gusta hacer esa conversación. Mira, lo que yo quise hacer fue esto, independiente de cómo lo hayas entendido tú. Pero sí me ha gustado. Hay gente que conozco, poetas también, que no, que el proceso de escritura se acaba cuando tú terminaste, publicaste el libro y hasta ahí llegas tú. No hay más. No tienes por qué explicarle el libro a nadie porque esa es tarea del lector. Estoy de acuerdo con eso, pero también me gusta conversarlo. Me gusta mucho conversar sobre el libro. Tal como tú dices, yo por lo menos creé este espacio, Cavilación Poética, en primera instancia lo hice porque pensaba que era muy importante poder estudiar los poetas chilenos, sobre todo. He subido otras cosas que no son chilenas, pero estudiarlo y también poder difundirlo, porque yo personalmente cuando buscaba un video, suponte tú, Chela Reyes, no encontraba nada. Entonces dije, hay hartos poetas que yo busco en YouTube y no encuentro nada.
quizás podría ser de ayuda que, como las cosas que estoy leyendo, las compartan en internet y alguien pueda encontrar algo y acercarse. Y también por otra parte, para a mí personalmente, para poder estudiarla a mayor profundidad, decir, ya, voy a leer este escritor de forma mucho más metódica. Por otra parte, cuando dije, mira, voy a hacer un espacio para poetas, para poder conversar sobre esto de una forma, eh, no con el objeto de ganar algo, como dices tú, porque aquí ninguno de nosotros está ganando algo, digamos, monetario, pero sí crear un espacio, porque muchas veces se dice, no, no hay espacio, no, no hay esto, digo, mejor crearlo uno mismo, ¿por qué no? Y desde ahí ver qué sale. También por eso también te invité al evento. Yo muchas veces también lo veo por intuición, digo, a ver, voy a hablar con esta persona, a ver si me tinca, que quizás podemos hacer algo, y yo por eso te busqué, dije, sí, me tinca, dije, voy a hablar con Igor, y afortunadamente la mayoría de las personas con las cuales he entrevistado me han sido muy amable y afable, así que, pero hay que darse la oportunidad de conocerse. Y por otro lado, tú hablas de la trinchera en la batalla cultural, que es lo que te quería preguntar. ¿Cuál cuál es tu batalla cultural? Esta misma, por lo mismo yo diría como que, claro, y es la personal, ¿ah? Porque ahora el concepto está súper complejo desde que lo hablan en el aspecto, vamos a decirlo, no sé, en Argentina, Estados Unidos, ahora que hay una suerte, claro, una batalla cultural, vamos a decir, del progresismo contra el conservadurismo. No, Eh, Agustín Laje, eso es. sí, pero Filósofo, no, yo no les gusta eso, pero es más complejo, la verdad, yo creo que ni lo entienden. Pero, pero en lo personal, mi batalla cultural tiene que ver con esto, con lo que te decía, con la escritura, que a mí me pegó cuando chico de alguna manera, la escritura, la literatura, y no voy a decir así que me salvó, ni nada de eso, sino que fue un espacio de pensar, fue un interesante espacio para pensar. Leer para mí fue muy, o sea, me permitió entender un poco el mundo. Y en ese sentido, claro, hay un momento joven también, muy joven, que pienso y creo que voy a ser profesor de esto, o sea, del lenguaje de castellano era en mi tiempo, y creo que voy a ser profesor y decidí serlo. Y ahí está, voy a decirlo así, como mi batalla cultural, en el conversar con nuevas generaciones, y es generación tras generación, de esto y de la importancia de esto. Y en el fondo no dejar que pasen y que salgan y que se vayan jóvenes como con la medalla de que no leyeron nada, de que la lectura, la poesía, la narrativa son cuestiones como inútiles, eh, de que el único camino es ingeniería comercial. No, o sea, mi batalla cultural la juego y la tengo ahí. No así, por ejemplo, los círculos de poesía, ahí no me meto, no me interesa. La verdad que estoy viejo ya para entrar a creer que mi poesía y mi discurso frente al tema es el correcto. Y también a discutir con los egos enormes que hay en este ambiente, tampoco tengo energía. Así que en el fondo siento como que mi batalla cultural está ahí y el resto trato de solo de compartir y de compartir hasta el cansancio porque es lo que quiero, o sea, que se lea. Igor, ¿tú crees que es necesario leer filosofía para entender la poesía? Y son primas hermanas, o sea, eso, ¿sabes? Que eso también se lo digo mucho a mí con los estudiantes que tengo en el colegio, o sea, no se entiende la poesía sin la filosofía ni viceversa, o sea, la discusión estética, vamos a decir así como que la gran diferencia quizás que hay entre poesía y filosofía es que la filosofía lo piensa y la poesía para mí, ¿no? Es como que trata de sentir lo que se piensa, de hacer en el fondo, pero ambas con el lenguaje. Pero la reflexión del mundo está en las dos, entonces la poesía necesita mucho de la filosofía. Y ahí, claro, hay un tema, por ejemplo, que yo no había mencionado, pero yo para escribir busco ideas, no sé, por ejemplo, el concepto para el libro está, y hay un capítulo que ocupé mucho la teoría de la tragedia griega, que la saqué de la misma, de la filosofía, la busqué, leí, investigué y lo traspasé
a una figura que es totalmente chilena y contemporánea, histórica, que es el incendio de la torre de la cárcel de San Miguel. Yo escribí sobre eso y ocupé para escribir ese poema la teoría de la tragedia griega. O sea, por eso hay filosofía, o sea, me sirve yo en lo personal mucho, pero están emparentadas, o sea, sí, no, son pensamientos vivos las dos. Entonces, ¿te parece que es necesario en ese sentido? Si el poeta no lee filosofía, se está perdiendo de mucho, ¿no? Pierde, o sea, no digo que sea, insisto, no hablo como de máximas así absolutas, pero sí se pierde de mucho. Se pierde de mucho al no. Y a mí, en lo personal, me cuesta la filosofía. Siempre lo digo, no es una lectura que me sea fácil. Me cuesta mucho y muchas veces la rehuyo, pero también como entiendo que es muy necesaria para lo que yo quiero hacer en lo que es la escritura, la busco pues, en ciertos momentos. Y claro, la filosofía como Kant o Hegel, ¿cierto? Es mucho más tedioso que como leer Nietzsche o Schopenhauer, ¿cierto? Que son más entendibles en ese sentido, como que es más complicado el lenguaje, uno tiene que pegarse hartos cabezazos en la pared. Fue muy denso, sí, Mm. muy denso. Me gusta harto que yo ahí voy a hacer placer culpable. El filósofo que está, vamos a decir, el de moda ahora, el famoso Byung-Chul Han, Mm. que la filosofía rehuye mucho de él porque es como una suerte de filósofo de masas, pero pucha que me ayudó a mí porque escribe de una manera muy sincrética, muy didáctica. A mí ahí él me aterrizó bastante con estos otros autores que tú mencionas, que no podía por sí solo y él es casi como explicativo con eso. Entonces, ahí él me encantó a mí. Yo sé que hoy día dentro del mundo de la filosofía genera harto resquemor, pero no, a mí me ha gustado mucho. Igor, y para ir terminando, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú qué le sugerirías a una persona que quiere publicar su primer trabajo? Que lo haga en una editorial más artesanal, una editorial más profesional, que gaste más o menos plata. ¿Cómo tú le sugerirías a esa persona que difunda su trabajo poético? Es súper difícil ese camino, ¿ah? Es la parte más difícil de todas, yo creo. Porque hay, no sé, o sea, una persona que, vamos así, sin conocer a nadie en el mundo, sin tener galardones, que llega solo y que quiere publicar su escritura, es algo muy difícil. Yo creo harto en la autopublicación, ¿ah? Como que creo que es un buen camino para partir y que es para meterte en el fondo, en el mundo porque de que va a llegar una editorial y te va a descubrir eso, jamás. Y te va a descubrir no, eso no va a pasar nunca, eso no pasa, o sea, eso está dentro de los mitos de la literatura, de las historias, pero que se queda ahí. Entonces, en ese sentido, si alguien quiere entrar en el mundo de las letras, de la escritura y probar suerte, bueno, aparte de sí ir, o sea, como hablamos, leer mucho, ir a talleres sirve mucho, que te lean en el fondo para que alguien, otra voz te vaya diciendo qué pasa con lo que tú estás haciendo, pero cuando ya estás seguro y más gente te ha incentivado a que lo que estás haciendo está bien y todo eso, si no hay vínculos, si no hay pitutos, si no, la autopublicación es una buena, un buen espacio para hacerlo. Tampoco es tan difícil. Me refiero porque hay editoriales que hoy día te publican solo por publicar. O sea, que son editoriales que buscan gente que quiera publicar y sí, yo te cobro esto y te publico, sin una mayor edición, sin tampoco un interés literario detrás, como un negocio. Eso no sé si es muy bueno. Eso pienso más que el trabajo ahí como personal de crear quizá un sello, de buscar una imprenta, de buscar un diagramador y todo eso, puede ser más interesante y aparecer uno con una propuesta que solo estos libros como de autopublicación, me refiero a estas editoriales que tú pagas
y ellos te promocionan el libro un tiempo y todo va dentro de un contrato. Eso no creo que en el fondo te lleve mucho a mucho. Yo creo que más, que eso que hablabas tú, de crear un espacio, uno. Entonces, en ese sentido, uno mismo trabajar. Yo, bueno, tuve suerte porque, claro, a mí me publicó Osos de Agua, pero yo había sido compañero de Pablo en el taller de Thomas Harris. Él en ese tiempo trabajaba con Agiaco, con otra edición, que es un tipo, en el fondo, Pablo, que es el editor de Oso de Agua, un tipo con experiencia en esto, y nos conocíamos. Entonces se dio que me gana un fondo de cultura y él se entera. Entonces, ¿por qué no le mando el libro para verlo? Y ahí coincidió, claro, un tema, esos contactos, vamos a decirlo así, que era una amistad que tenía con él. Pero cuando no hay nada es muy difícil. Entonces, en ese sentido, yo creo harto como en el que alguien pueda crear su editorial para poder publicar su libro y hacer como todo el proceso. Y en el fondo llegar con una propuesta que puede ir creciendo en ese sentido. No solo lo que quieras publicar tú, sino lo que quiera publicar otra persona y que busques voces similares. Lo encuentro como bien atractivo eso, como que ese debiese tal vez ser como un camino. Porque lo otro, claro, es buscar estas editoriales que te lean, pero también es, hay, bueno, como te decía, eso que hablamos al principio, de fracaso tras fracaso. O sea, gente que te va a cerrar, que no, que no, que no. Mm. Bueno, Igor, te quiero agradecer todo lo que hemos conversado, tu tiempo, tu amabilidad, y me han gustado mucho tus reflexiones y tu punto de vista sobre esto, así que te lo agradezco mucho. No, yo a ti por la invitación. Como decía, uno cuando lo que más busca son espacios para conversar, para leer, que te lean, no sé, obviamente, que busques nuevos lectores, que tengan y después conversar de eso, o sea, seguir conversando de eso, si hay escritura, esto que hablamos, que no hay, o sea, que no nos estamos leyendo, que no estamos conversando. Entonces se agradece mucho que por iniciativa propia tú generes estos espacios. Así que muchas gracias por invitarme. Y felicitaciones también por el espacio y que la lectura después salga bien. Muchas gracias, Igor, te lo agradezco y espero verte el día 14 de marzo. Sí, ahí estaremos. Vamos a leer un poco de la cancerbera. Excelente. Bueno, Igor, que tengan muy buenas noches y estamos en contacto. Muchas gracias. Ya, chao, gracias. Chao.